En los últimos años el terror se volvió un chiste. Cualquier historia con una linterna o respiración fuerte pretende asustarnos, pero esta noche es diferente. En este video les traigo 4 historias sacadas de los lugares más recónditos del internet. No están obligados a creer, pero si creen, háganlo con discreción. Bienvenidos a la casita del horror 1. Hace 3 días, mientras estaba en el laburo, me llegó el primero de varios mensajes, siempre de un número desconocido. Por lo general, ignoro estos mensajes que parecen ser de estafadores que usan bots para generar mensajes automáticos, pero esta vez había algo diferente. No había un número como tal, solo se podía ver el mensaje. ¿Jugamos a las escondidas? Pensé que alguien se había equivocado de número y que el mensaje era para algún niño. Te equivocaste de número, no sé a quién querés mandarle este mensaje. Pasaron las horas, ya estaba guardando mis cosas en la mochila cuando sentí la vibración en el bolsillo. Era otro mensaje del mismo número, o mejor dicho, del mismo sin número. Solo había espacio vacío donde siempre se muestra quién manda el mensaje. ¿Jugamos a las escondidas? La verdad es que soy un poco mecha corta y a esta altura ya me tenía un poco podrido la insistencia de este desconocido. Ya te dije que no sé a quién querés mandarle este mensaje, quién sos y a quién buscás. Esperé un poco, ya estaba por irme cuando me respondió. ¿A vos? ¿Jugamos a las escondidas? Mi paciencia estaba llegando al límite. Dejé la conversación en visto y si me volvía a escribir lo bloquearía para sacarme el problema de encima. Cuando ya estaba en el auto volviendo a casa me llegó otro mensaje. Esperé encontrarme con un semáforo en rojo para leerlo. Era mi amigo Dani, con quien yo compartía departamento hace años. Me pidió que compre unas cervezas en cualquier chino de pasada y que después me devolvía la plata. Con esto ya me estaba confirmando que ya se había tomado las 2 latas de cerveza que quedaban en la heladera. Normalmente me hubiera enojado porque siempre soy yo quien compra las cervezas, pero esa noche sentía que necesitaba alcohol para no irme a dormir tan enojado. Le respondí que sí haría la compra, pero que la próxima vez le tocaba a él. Encontré un chino sin desviarme demasiado y me desocupé rápido. Cuando volví al auto, me llegó otro mensaje. Me enojé solo ante la posibilidad de que sea Dani otra vez pidiéndome que compre algo más, pero estaba equivocado. ¿Buscas cerveza? Yo, buscando. ¿A qué se refería? Bloqueé el número y sin pensarlo 2 veces llamé a Dani. Ey, ¿qué pasa? ¿Ya compraste las cervezas? Sí, ya las compré, pero escúchame, ¿cómo haces para mandarme esos mensajes sin que se vea el número? Cuando te llamo y mando mensajes, sí veo tu número, pero no cuando me mandas esos mensajes raros. ¿Qué aplicación usas para hacer eso? ¿Y por qué querés que juguemos a las escondidas? Ya no somos pibes. Ese mensaje de buscás cerveza te delató. Sé que sos vos el que me estuvo mandando esos mensajes. Hubo un silencio hasta que me respondió. No tengo idea de qué me estás hablando. Solo te mandé un mensaje para pedirte las cervezas y no quiero jugar a las escondidas. Es muy raro todo lo que me decís. Esa noche volví al departamento con una sensación fea en el estómago. Estaba muy confundido por toda esta situación. Si él no me había mandado esos mensajes, entonces, ¿quién fue? Cuando llegué, Dani me estaba esperando en la puerta, no para hablar conmigo, sino más bien para recibir las cervezas que traía en una bolsa. De nada, dije, pero no creo que me escuchara. Me llevé una cerveza en la mano y me encerré en mi pieza. Estaba muy cansado, solo quería descansar la cabeza, pero sería imposible. Apenas unos minutos luego de que me acostara llegó otro mensaje sin número. Ya es hora. ¿Te escondés o me buscás? Y te juro que de verdad en ese momento me asusté. No entendía cómo pudo mandarme otro mensaje después de haberlo bloqueado. Esta vez sí respondí. Déjame en paz, no sé quién sos y no quiero jugar. Volví a bloquear el número y apagué mi celular. No quería saber más nada del tema. Logré dormirme luego de un rato hasta que escuché que estaban tocando mi puerta. Escuché la voz de Dani llamándome. Me apuré para abrirle. Su cara lo decía todo. Che, no entiendo qué está pasando, pero creo que alguien intenta hablar con vos. Recibí un mensaje muy raro y es como lo que me dijiste hace rato. Le quité el celular de su mano para leer el mensaje. Última oportunidad. ¿Te escondés o me buscás? Se me aceleró el corazón al instante. ¿Hace cuánto recibiste esto?, pregunté. No sé, hace rato, lo estaba cargando, no lo tenía a mano. Busqué mi celular y lo prendí, por supuesto que ya tenía un nuevo mensaje sin leer.
Escondete. Me quedé paralizado leyendo esa única palabra. No sabía qué hacer. Me sentí completamente vulnerable. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les diría? No había pasado nada, solo eran unos mensajes raros y aún así tenía ese horrible presentimiento de que algo malo estaba a punto de pasar. Miré a Dani visiblemente preocupado. Antes de que pudiera decirle una palabra, las luces se apagaron. Contuve el aliento y escuché como la puerta del departamento empezaba a abrirse, a pesar de que estaba seguro que le puse llave. El miedo no me dejaba pensar, se me hizo un nudo en la garganta. Le agarré la cabeza a Dani y apenas pude susurrarle una palabra. Escondete. Me agaché y me escondí abajo de mi cama. Estaba por llamar a la policía, pero mi celular dejó de funcionar. La pantalla no se prendía. Me estaba poniendo muy nervioso. Estaba seguro de que tenía batería hace un momento. Entonces dejé mi celular a un lado. No podía usarlo ni como linterna. Me quedé escondido un momento más y antes de siquiera pensar en salir, escuché un ruido fuera de mi pieza acercándose, como si fueran pasos. Empecé a sentir frío en la espalda y un olor a algo podrido empezaba a meterse en la pieza. Muy lentamente pegué mi espalda lo más que pude a la pared. Encogí las piernas y aguanté la respiración. El silencio era tal que llegué a escuchar que algo se había caído dentro de mi ropero. Dani estaba ahí, y si yo lo había escuchado desde abajo de la cama, quien sea que había entrado al departamento también lo habría escuchado. Quería advertirle, pero no pude hacerlo. Estaba paralizado. El miedo era tanto que nada escapaba de mi garganta. En ese momento los pasos entraron en la pieza. Jamás pude ver qué era lo que nos estaba persiguiendo. Y de un momento a otro destrozó la puerta de mi ropero. El grito de Dani es algo que jamás voy a olvidar, completamente lleno de terror y dolor. Lo había encontrado, pero su grito fue silenciado de un segundo a otro. No tenía idea de lo que estaba pasando. No sé cuánto tiempo estuve ahí paralizado. Recién me animé a salir de debajo de la cama cuando la luz volvió. Fue muy duro ver la puerta de mi ropero destrozada, sin rastros de Dani. Era como si se hubiera desvanecido. Dije su nombre varias veces, primero en un susurro, después más alto mientras lo buscaba dentro del departamento. Él no estaba y yo no tenía idea de qué hacer. Durante varios días lo busqué y la verdad es que no estoy seguro si algún día va a volver. Habiendo pasado tantos días fue declarado como desaparecido. Lo que sea que estaba en el departamento esa noche lo encontró y se lo llevó. Dani perdió en el juego de las escondidas. Yo por mi parte sigo sin creer lo que pasó. Aún me atormenta el pensar en su pérdida, me atormenta pensar que quizá pude haber hecho algo para que no se lo llevaran. Y mientras te contaba esto, me llegó un mensaje. ¿Jugamos a las escondidas? No sé por qué sigo recibiendo estos mensajes. Quizás esta vez mi respuesta tenga que cambiar para saber qué o quién me está persiguiendo. Quizá esta sea la única manera de saberlo, así que voy a responder con 3 palabras. Sí, yo busco. Desde que tengo memoria siempre tuve una relación bastante complicada con mi imaginación. Para bien o para mal, cuando era más pibe los escenarios que iban y venían en mi mente eran tan vívidos que mantenían mi cabeza ocupada durante todo el día. Y para ser sincero, mis sueños no eran muy distintos. Con cierta frecuencia soñaba con mundos tan increíbles que me costaba volver a la realidad. Todo se sentía inexplicablemente real. Los colores, los sonidos e incluso los rostros que nunca había visto antes y que aún así reconocía. Era muy joven entonces como para siquiera entender que esa capacidad de construir universos enteros tenía un precio. No siempre era fácil distinguir lo que imaginaba de lo que realmente pasaba a mi alrededor. Y es acá donde arranca la cosa. Las pesadillas y las alucinaciones empezaron cuando yo tenía unos 5 o 6 años. Soñaba con figuras tipo angelicales que aparecían en la entrada de mi habitación y se me quedaban ahí, mirándome. Incluso en alguna que otra ocasión se acercaban a mí para mostrarme algo. También debo aclarar que nací y fui criado en una casa con costumbres religiosas. Con mi vieja siempre le rezábamos a mi ángel de la guarda antes de dormir, para que me cuidase. Dicho esto, seguro te imaginás que esas visiones me transmitían algún tipo de calma o paz, pero la realidad era bien distinta. Esas figuras me aterrorizaban, no tenían rostro y cada vez que aparecían sentía un frío que me helaba los huesos. No había nada de confort en ellos. Y si soy sincero, probablemente esas pesadillas fueron la razón por la cual me alejé de la religión en mi niñez. No puedo recordar exactamente qué era aquello que me mostraban en mis sueños y ahora reconozco que nunca me hicieron daño, pero de lo que no me cabe duda alguna es que su presencia, fuera real o no, siempre me resultó
inquietante. Por desgracia, a medida que pasaban los años, las alucinaciones que sí me generaban confort y alegría se hicieron cada vez menos frecuentes. En ciertas ocasiones, cuando todavía estaba en primaria, me despertaba aterrorizado a causa de una pesadilla y llamaba a gritos a mis padres. Por supuesto que entonces uno de ellos venía a calmarme, se acostaba a mi lado y me abrazaba hasta que me dormía de nuevo. Pero también recuerdo otras ocasiones en las que lo que más me asustaba era cuando uno de mis padres, o lo que yo asumía que era alguno de mis padres, venía a consolarme. Más que nada porque en esas ocasiones lo que respondía a mis gritos solo se asomaba por mi puerta, a pesar de que mi habitación estaba casi en total oscuridad. Solo con la luz de la luna brillando muy tenuemente por mi ventana lograba distinguir lo que parecía ser la cabeza de alguien. Nunca pude identificar un rasgo humano en su rostro. Llegué a pensar que tal vez no tenía rasgos. Mamá, papá, repetía varias veces, pero nunca me respondían. Cuando esto pasaba siempre me quedaba dando vueltas un pensamiento a la mañana siguiente. ¿Por qué papá y mamá se veían tan altos? Siendo yo tan pequeño nunca pude darme cuenta de que quizás era otra cosa lo que venía a verme cuando llamaba a mis padres por las noches. Y es que cuando finalmente tenía las fuerzas para decir por favor, basta, me están asustando, eso desaparecía en el pasillo. Ahora con mi madurez sé que lo que me miraba desde la puerta en esas noches no era ninguno de mis padres. La cosa no mejoró con los años, me volví más consciente de su presencia, los veía incluso durante el día, a ellos, los altos. Recuerdo un día en 4º grado de primaria en el que fui al baño. Aunque estaba solo en ese momento, no usé ninguno de los urinales de la pared. En cambio, entré a uno de los pocos cubículos donde había un inodoro para sentarse y tener privacidad. Cuando terminé, fui directamente al lavamanos que tenía enfrente, con el reflejo del espejo mostrándome los cubículos a mi espalda. Estaba con la cabeza gacha, mirando cómo el agua se llevaba la espuma del jabón de mis manos. Cuando levanté la mirada, pude ver a través del espejo la cabeza de alguien que me miraba por encima de la puerta del cubículo del que yo acababa de salir. Tenía un corte de pelo masculino y me sorprendió el no poder distinguir ninguna de sus facciones. No había nada en su rostro. Tardé unos segundos en procesarlo, mis hombros se tensaron, el frío del agua seguía corriendo sobre mis manos, pero yo no lo sentía. Me quedé quieto, con los ojos clavados en el reflejo, incapaz de parpadear. Cada músculo de mi cuerpo se congeló en el momento, incluso si ya han pasado 14 o 15 años desde ese momento, este recuerdo aún me eriza la piel. Nada de lo que estaba viendo tenía sentido. Un ruido me devolvió a la realidad y supe que tenía que salir de ahí en ese instante. Me lancé de lleno contra la puerta del baño y tuve que forcejear un poco hasta que se abrió. Corrí, negándome a mirar hacia atrás, pero lo escuché, no porque el alto emitiera un ruido, sino más bien lo que escuché fue la puerta del cubículo abriéndose, y ese fue el día en el que empezó mi infierno. Menos de una semana había pasado desde ese incidente cuando volvió a aparecer. Mientras estaba en clase de historia, escuché el sonido de unos zapatos que se acercaban al salón. Asumí que seguramente era algún profesor caminando por el pasillo, fuera de las aulas. No le di mayor importancia al principio, no era algo particularmente inusual. Hasta que me di cuenta que los pasos se habían detenido justo fuera de nuestra aula. Sentí como se me helaba la sangre y mi peor miedo se confirmó. Miré hacia la puerta y salté de la silla, choqué contra la pared a mi lado y no pude hacer nada más que gritar. Estaba ahí, el mismo alto que había visto en el baño. Imposible de confundir esos zapatos marrones. Esta vez solo podía ver su cuerpo desde los pies hasta los hombros. Su cabeza estaba fuera de mi vista. Era más alto que la puerta, mucho más. Vestía traje, camisa y corbata. Todo en él me resultaba antinatural. Sus manos eran deformes, con dedos muy gruesos y malformados, parecía una masa de carne comprimida. Todos me miraron a mí, luego siguieron mis ojos hacia la puerta y, como te imaginarás, volvieron a mirarme con ojos llenos de confusión y miedo. Yo no paraba de gritar. La profesora se acercó rápidamente, pero yo no podía quitar mi mirada de aquel alto. Sentía que si dejaba de mirarlo, se me tiraría encima. No podía parar de llorar, me ardían los ojos y aún con la vista borrosa pude ver por primera vez cómo ese alto se movía. Fue horrible, no es que se diera vuelta y caminara como lo haría cualquier humano normal. En lugar de eso dio un paso gigante al costado, lento, exagerado, hasta que ya no pude verlo más. Seguro pienses que su movimiento se veía gracioso, pero yo no podía quitarme de encima el peso de sentirme enfermo al ver cómo se movía de una forma tan antinatural. Por supuesto, la directora de la escuela llamó a mis padres para que me llevaran a casa. No fue fácil para ellos sacarme una palabra para explicar lo que me estaba pasando. Eventualmente fui capaz de contarles todo
lo que yo había visto. Mis padres sabían desde hace mucho que algunas veces yo tenía alucinaciones que se sentían muy reales y me aterrorizaban, pero luego de ver el estado en el que yo estaba en ese momento decidieron que lo mejor era buscar ayuda profesional. A los pocos días visitamos a un psiquiatra infantil. Este doctor concluyó que simplemente yo tenía una imaginación muy activa y les dijo a mis padres que las alucinaciones durante la niñez no eran algo raro, que le sucedía con frecuencia a muchos más niños de lo que ellos pensaban y que eventualmente con el tiempo las alucinaciones simplemente desaparecerían. De todas formas, les recomendó a mis padres que volvieran a consulta si es que estos episodios seguían pasando frecuentemente. También me recetó una medicación que al final de cuentas no servía de nada porque las visiones de los saltos nunca pararon. Pasaron 1 o 2 años de ese infierno. Recién entonces empezaba a sentir que mis alucinaciones estaban un poco más bajo control, pero la realidad me demostró que estaba muy equivocado. No te voy a describir cada uno de los encuentros que pasaron esos años, pero sí te voy a contar de aquel día, el que causó que yo terminara en la guardia psiquiátrica. Tenía alrededor de 13 años en ese entonces y como en la mayoría de los encuentros que ya te conté, estaba en la escuela. Era la hora del recreo y yo estaba en el patio que daba a la calle, intentando jugar con mis compañeros. No sé bien en qué momento, pero hubo un punto en el que mi mirada se desvió hacia la calle y fue ahí cuando vi algo de color rojo moverse rápidamente. Me dejó muy confundido, no podía decir con claridad qué era lo que acababa de ver. Solo para que lo sepas, ninguno de los saltos que yo había visto antes se movía particularmente rápido. Ignoré ese sentimiento de que algo no estaba bien y traté de volver al juego. Esto no duró mucho, ya que sin quererlo mis ojos volvieron a mirar hacia la calle y me quedé otra vez congelado como aquella vez en el baño. Al otro lado de la calle estaba una mujer extremadamente alta, sin rostro y con vestido rojo. Sin embargo, había algo diferente en ella. Era demasiado alta, probablemente superaba los 3 metros. Entonces traté de mantener la calma, concentrándome en hacer los ejercicios de respiración que me habían enseñado. Aunque intentaba tranquilizarme, mi respiración no paraba de acelerarse. Estaba claramente perdiendo el control. Cuando abrí los ojos, seguía ahí. Mantuve el contacto visual hasta que empezó a realizar esos movimientos raros, esos pasos largos y exagerados que ya había visto antes. Luego, sin previo aviso, empezó a correr. Fue lo más aterrador que había visto en mi vida. Era algo nuevo para lo que yo no estaba preparado. Y es que al correr era como si cada hueso de sus piernas se dislocase. Era imposible describir lo que estaba viendo. Corrí al interior de la escuela lo más rápido que pude, buscando a cualquiera que pudiera salvarme, pero no podía encontrar a nadie. Era como si todo el mundo hubiera desaparecido. Entonces escuché como la puerta de entrada de la escuela se abría de golpe y luego unos pasos rápidos y fuertes acercándose. Entonces escuché como la puerta de entrada de la escuela se abría de golpe y luego unos pasos rápidos y fuertes acercándose. Sabía que se trataba de aquella alta. Inmediatamente un ruido extraño se alzó sobre las pisadas. Era como un grito ahogado, como si alguien estuviera gritando con fuerzas contra una almohada, solo que ese grito no se sentía para nada humano. Me paralicé por un instante. Un sentimiento de puro temor en mi interior me obligó a detenerme. Oía sus pasos que venían corriendo por detrás y en un acto de piedad me permití no darme la vuelta. No quería ver directamente cómo eso me atrapaba. Creo que en ese momento acepté mi propia muerte. Ahora lo siguiente que recuerdo fue despertarme en el hospital. Según lo que me explicaron los policías, tuve un episodio histérico en el que empecé a empujar a todos los que se acercaban a mí para intentar calmarme. Al intentar explicarles lo que pasó, entendí que ese día ni siquiera había entrado en la escuela cuando escapé de aquella alta. Todo esto pasó en el exterior. Descubrí también que tenía laceraciones detrás de los brazos y en mi espalda. Nadie supo explicar cómo me había lastimado de aquella manera. Todos asumieron que simplemente me las hice a mí mismo durante lo que sea que haya pasado. Para resumir, me quedé en la guardia psiquiátrica por algunos meses. Curiosamente, las visiones de los saltos desaparecieron por completo. Aún así, nunca pude quitarme la sensación de que quizá lo que viví desde niño fuera real. Y esta historia que te conté fue hace ya 10 años, la cual engloba todos mis traumas de la niñez. Sin embargo, ayer trabajando decidí ir al baño para escapar, aunque sea por unos minutos de mis responsabilidades. Estaba en el cubículo cuando la puerta del baño se abrió. Entonces escuché unos pasos lentos que me resultaban extrañamente familiares y que al reconocerlos todo mi cuerpo se congeló. Vi por debajo de la puerta unos zapatos marrones que ya había visto antes y estaban parados justo del otro lado de la puerta. Si estás leyendo esto, ya es muy tarde. Sé que me vas a juzgar, me vas a decir
que soy una cagona por todo lo que hice cuando encuentres mi cuerpo sin vida en un charco de mi propia sangre. Pero espero que después de escucharme todo tenga un poco más de sentido. Las respuestas no están en mi cuerpo, están en esta carta. No tenía nada de poder cuando la encontré por primera vez, no era más que un producto de mi imaginación, uno de los tantos personajes que inventaba para mis libros. Pero antes de que te cuente más de ella te tengo que dar un consejo, o quizás más que un consejo, una advertencia. No dejes que la curiosidad te gane, de verdad te lo digo, no querés conocerla. Su nombre es María, mi idea era crear una historia de superación, de triunfo sobre la adversidad, por lo que empecé a hacer un borrador de una tragedia. Nació y creció en una villa sin nombre, su vida transcurría con normalidad y sin incidentes, al menos hasta ese día. Tenía 8 años, llegando de la escuela se encontró con la puerta de su casa abierta. No era raro que sus padres discutieran, pero esta vez el silencio era ensordecedor. Unos pasos dentro de la casa fueron suficientes para encontrar a su madre en el piso, inmóvil, rodeada en un charco de su propia sangre. Su padre estaba quieto, con un jarrón roto y ensangrentado en la mano. Por un instante el tiempo parecía detenerse, todo estaba en silencio excepto por un zumbido en su oído. No podía creer lo que estaba viendo, el llanto y los gritos explotaron en un segundo para romper con el silencio. Esa misma noche escuché su llanto, tan lleno de dolor que me dejó una angustia en el pecho. Pensé que lo había imaginado, traté de convencerme que solo era parte del proceso, que simplemente, como toda autora, me estaba involucrando mucho en la historia. Así que seguí escribiendo. Su papá dijo que fue un accidente y obligó a María a decir lo mismo, pero cuando ella se negó, recibió incontables golpes. Escribí sobre su dolor, sus lágrimas, su lamento y cómo su cuerpo colapsaba bajo el peso de esos golpes. Esa misma noche la escuché llorar otra vez, un sollozo que se escuchaba despacio desde todos los rincones de mi casa. Durante 2 noches ese sollozo me quitó el sueño y ya no tenía ganas de seguir escribiendo. Sentía que la historia me estaba pasando factura solo por escribirla y aún así no podía soltarla, como si algo me tirara para volver con María. Por primera vez tuve la sensación que yo no tenía el control, así que simplemente cedí. Mis manos ya sabían qué escribir. A los 14 años María escapó de su casa, ya no podía aguantar la maldad de su papá, los golpes y las mentiras. El primer invierno lo pasó sola en la calle. Escribí sobre su sufrimiento, sobre el frío que penetraba sus huesos, sobre el hambre que le retorcía el estómago y sobre sus ojos vacíos y llenos de desesperación. Esa noche sentí en carne propia cómo el frío me abrazaba. Me senté al lado de la estufa, pero no era suficiente. Después vino un dolor que no conocía hasta entonces. El dolor del hambre, a pesar de que había cenado hacía menos de 1 hora. Por último escuché su respiración, tan débil que no había dudas de que estaba a mi lado. Era como si ella quisiera hacerme sentir su dolor. Con cada palabra que escribía ella se volvía más fuerte. Cada oración la acercaba más hasta que su historia empezó a mezclarse con mi realidad, y entendí que todo lo que había escrito sobre ella era mucho más que una simple historia. Se me pasó por la cabeza borrar todo para cortar con esto y seguir adelante, pero no había forma. María me estaba poniendo a prueba. Una parte de mí ya lo estaba disfrutando. Necesitaba saber hasta dónde aguantaba ella y hasta dónde yo podía bancarme esto. Así que seguí escribiendo. Escribí sobre cómo unos hombres la encontraron en la calle, la metieron en una camioneta y la llevaron a una casa apartada. También escribí sobre cómo sus uñas sucias se clavaron en la piel de María y la destrozaban con crueldad. Esa noche me desperté gritando, sentía como unas uñas me arañaban la piel y unas manos invisibles no me dejaban mover. Por más que lo intenté no pude liberarme. Cuando se detuvo miré mis brazos ahora cubiertos por marcas rojas. Eran heridas frescas que antes no estaban ahí. Ya no estaba imaginando cosas, podía ver las marcas, eran reales, estaban grabadas en mi propia piel. Cuando me decidí a ponerle un fin, ella me susurró al oído, me dijo que ya no podía detenerme, que ya no era mi historia, que siempre fue su historia. Yo no estaba creando nada nuevo, simplemente estaba desvelando algo que ya existía, y mientras más develaba su historia, más fuerte se hacía. Tal vez ya se cansó de jugar conmigo, sino ¿por qué me haría escribir cómo termina todo? Un corte limpio en la muñeca y un charco de sangre, igual que su madre. Sé muy bien lo que me va a pasar esta noche. Así que si estás leyendo esto, probablemente ya sea muy tarde para vos también. María no necesita que la escriban, ahora puede contarse sola. La realidad es que soy un hombre grande, hace años que intento mentirme a mí mismo diciéndome que apenas tengo 70 años, pero el paso del tiempo es cruel y no perdona a nadie. Hoy
Es mi cumpleaños 75. Y no te estoy contando esto para que me desees un feliz cumpleaños ni nada de eso. Si vivir tantos años es un logro para algunos, para mí no significa gran cosa. No me malinterpretes, no es que no me alegre de seguir vivo, solo que con cada año que pasa cada vez tengo menos motivos para vivir. Los huesos me duelen, no tengo hijos y desde hace 8 meses que mi compañera de vida se fue. Podés ahorrarte las condolencias, no me interesa seguir escuchando esas palabras, solo estoy acá porque quiero contar mi historia y vos vas a ser el primero en escucharla. Solía pensar que nunca le dije a nadie sobre esto porque asumía que directamente no me creerían, pero la realidad es otra y me fui dando cuenta que al hacerme viejo cada vez es más agotador seguir engañándome. Por eso voy a ser completamente sincero, nunca le conté mi historia a nadie porque me da miedo. Miedo de verdad, ese miedo que al recordarlo siento que mi muerte se acerca un poquito más, pero a mi edad la muerte se ve un poco más amigable que antes, así que escúchame con atención. Allá por el año 1950 yo vivía en una ciudad pequeña del interior del país, tenía 9 años en ese entonces y solo un amigo con el que me llevaba bien, pero que en un impulso caprichoso se fue a vivir a Capital. Todo pintaba a que sería el peor verano de mi vida. Mi papá nos había abandonado y mi mamá era una obsesiva de la limpieza en la casa, por lo que quedarme con ella era bastante aburrido. Después de pensarlo un poco, decidí que pasaría mi verano yendo y viniendo a la biblioteca pública. Ahí me encontré con una colección de libros infantiles bastante pequeña, pero dentro de esas paredes por lo menos podía descansar de la constante presencia de mi vieja diciéndome que haga esto o que haga aquello, que Dios la tenga en la gloria. No necesito ni aclarar que no encontré ningún otro niño ahí con el cual sentirme obligado a hablar. Digamos que era el único niño con un estatus social tan bajo como para pasar mi valioso tiempo rodeado de libros, pero para mí eso era suficiente. La primera mitad del verano fue más aburrida de lo que había imaginado. Dormía hasta las 10, ayudaba un poco a mi mamá a limpiar y después me subía a mi bicicleta para ir directo a la biblioteca. Una vez ahí dividía mi tiempo entre molestar a propósito y a veces sin querer a los adultos de la biblioteca. Una adorable viejita interrumpió los ruiditos que estaba haciendo y alzando la voz me dijo: ¿te podés callar, mocoso de mierda? Me quedé sin voz. Era la primera vez que escuchaba a una mujer adulta hablar así. Para mí era casi un escándalo, porque te recuerdo, las cosas eran muy diferentes años atrás. En fin, yo seguía con mi rutina, los días deprimentes se hicieron semanas y llegué a extrañar un poco la escuela. Al menos fue así hasta que descubrí el sótano. Estaba convencido de que ya había recorrido cada rincón de la biblioteca, pero un día en un rincón alejado detrás del estante de literatura extranjera me crucé con una puerta que no había visto antes. Ese fue el inicio de todo. La puerta parecía ser de un tipo de madera pesada y se veía incluso más vieja que el mismo edificio de la biblioteca. El picaporte era de metal oscuro y se veía igualmente antiguo. Si me dijeran que tenía 300 años de antigüedad, no me habría sorprendido. Me dio la impresión de que lo que fuera que estaba detrás de la puerta no debía ser visto. Este descubrimiento era sin dudas lo más interesante que me había pasado en todo el verano. Miré a mi alrededor, no había nadie mirando, así que abrí la puerta y una vez adentro, la cerré. No había nada más que oscuridad. Di unos pasos, pero me detuve rápido, nervioso por la falta de luz. Estiré mis brazos para ver si podía aferrarme a algo, una pared, un estante, lo que sea, pero lo que encontré fue más útil, una pequeña cuerda que colgaba desde el techo. Sin dudarlo, tiré de la cuerda con firmeza y una luz se prendió. En ese momento no era nada raro, me refiero a los focos que se encendían al tirar de una cuerda y este era uno de esos. La habitación en la que estaba parecía en desuso desde hace muchos años. El piso estaba cubierto de polvo y el aire se sentía caliente. A mi izquierda había una escalera caracol de madera que descendía y que parecía que solo con mirarla podía caerse. El foco que acababa de descubrir era mi única fuente de luz y la verdad es que no iluminaba mucho, así que cuando me acerqué a mirar por la escalera, todo estaba oculto por la oscuridad. Empecé a sentir miedo. Este lugar se sentía fuera de lugar. No tenía sentido que un lugar así existiese dentro de una biblioteca pública. Llegué a pensar que era parte de otro edificio, totalmente diferente, pero como todo niño de 9 años no podía dejar este misterio sin resolver. Ojalá pudiera volver en el tiempo y decirle a ese yo del pasado que se aleje de ahí, que no baje esas escaleras. Pero por supuesto que no lo sabía en ese momento y seguramente no me hubiera hecho caso a mí mismo y el resultado
hubiera sido el mismo, así que en lugar de irme respiré profundamente, me aferré al pasamanos y empecé mi descenso. Al pasar mi mano sobre él me di cuenta de que estaba muy sucio y astillado, por lo que tuve que bajar sin ese apoyo. Parecía un largo camino hacia abajo, la luz del foco de arriba se desvanecía y con cada escalón que bajaba el corazón me latía cada vez más fuerte. Creo que incluso los niños se dan cuenta cuando algo no está bien, solo que quizá no siempre escuchan ese instinto. Cuando mi pie finalmente tocó el suelo, la luz del piso de arriba ya no existía, pero algo nuevo llamó mi atención. Justo delante de mí pude distinguir la forma de una puerta, demasiado grande, de un muy oscuro color rojo y que solo se distinguía su forma por la luz que se filtraba por sus marcos. Volví a respirar profundamente y abrí esta puerta por la cual nunca debí haber entrado. A diferencia de la oscuridad de la habitación anterior, una vez que asomé la cabeza sentí una luz que me enceguecía. Parpadeé un par de veces hasta que pude ver con claridad y me quedé con la boca abierta. Estaba dentro de otra biblioteca, pero una muy diferente a la que estaba arriba. Esta era simplemente perfecta. Con cada paso que daba más me convencía de que estaba hecha a mi medida. Cada librero estaba lleno de libros con títulos llamativos y los 2 sillones que me encontré en el centro de todo eran increíblemente cómodos. El aroma del ambiente era simplemente delicioso, una mezcla equilibrada entre cítricos y madera. No hay palabras que puedan describir fielmente el aroma de esa habitación, pero espero que sea suficiente con decirte que jamás, con mis 75 años de vida, he olido algo más placentero. Debí haberme cuestionado por qué nunca había escuchado hablar de este lugar y por qué no había nadie más acá, pero mi mente estaba nublada, completamente intoxicada por lo que veía. Seguía embobado mirando a mi alrededor con el aroma del paraíso invadiéndome. La conclusión era fácil, jamás volvería a aburrirme. La verdad es que mi diversión solo duró 3 años. El día que cumplí 12, hace ya 63 años, fue cuando mi vida se arruinó para siempre. Antes de ese día solía visitar mi santuario en ese sótano tan seguido como podía, a veces hasta 5 veces a la semana, y nunca me encontré a nadie más en la biblioteca de abajo. El lugar permaneció libre de sospecha todos esos años. En cuanto a los libros, nunca me llevé ninguno a casa. Cuando terminaba de leer, al día siguiente retomaba donde lo había dejado. Siempre me sentaba en el mismo sillón y a mi lado siempre estaba su gemelo vacío. Un sillón era mío, sin embargo, el otro, no sé muy bien cómo explicarlo porque ni yo le encontraba el sentido, pero tenía muy en claro que el otro sillón no me pertenecía. El día que cumplí 12 llegué un poco más tarde de lo usual. Mi mamá invitó a unos amigos a celebrar la ocasión en mi casa. Fue un gesto que me resultó más molesto que otra cosa. De verdad que ese día solo quería pasar mi tiempo en la biblioteca del sótano, rodeado de libros, sentado en ese sillón que adoraba y rodeado de aquel aroma celestial. Apenas se fueron las visitas, me fui a la biblioteca antes de que cerraran. Llegué a tiempo, por suerte los empleados nunca bajaban a revisar el sótano. Tenía todo el tiempo del mundo para quedarme y disfrutar. Esa noche me puse a leer el final de un libro de aventuras épicas, de esas donde hay caballeros, espadas y dragones. Estaba tan absorto en la historia que no me percaté de algo que había cambiado en el ambiente y solo me di cuenta cuando levanté mi vista del libro. Ese aroma que antes era exquisito de repente se sentía agrio. Me quedé en el sillón un momento pensando, siendo objetivo. El olor no había cambiado mucho. Seguía oliendo la mezcla de cítricos y madera, pero había algo que me hacía percibirlo de manera diferente y que ahora me resultaba desagradable. Me recordaba esas ilusiones ópticas donde ves un dibujo de una mujer joven, pero si giras el dibujo se transforma en una mujer anciana y ya no podés no verla. Esto era lo mismo, pero solo que con mi olfato. Ya no podía no olerlo. Era como si el hechizo se hubiera roto. Por primera vez el olor parecía provenir de un lugar muy específico. Me levanté y como si fuera un perro empecé a oler hasta encontrar el origen. Terminé frente a un librero en un rincón muy atrás en la habitación. Me puse a mirar los libros sin encontrar nada extraño. Al principio, me tomó un minuto darme cuenta del libro rojo. Era de cuero y se notaba desgastado, con unas manchas en el lomo. Confirmé en el momento que el olor venía del libro. Lo abrí y en la primera página había una frase escrita en color rojo. Suelta tu pesar, amigo, y no lo cargues más. Me quedé como hipnotizado un momento hasta que di un paso atrás. Di vuelta a la página, pero no había nada. Me pareció que el olor agrio se hizo más notorio. Pasé otra página y nuevamente no había nada, y sin lugar a dudas el olor
era cada vez más penetrante. Me detuve y contuve las ganas de vomitar. Mientras me acercaba a los sillones, di vuelta a la página por última vez para encontrarme con algo que me heló la sangre. Mi nombre estaba escrito ahí, con la misma tinta roja. Solté el libro y corrí hasta la puerta sin dudarlo. Al pasar al lado de los sillones me di cuenta que por primera vez no estaba solo y que el sillón que siempre estaba vacío, ahora no lo estaba. Fue tanto el miedo que sentí en ese momento que me caí al piso al instante. Un hombre mayor vestido de negro se me quedó mirando, con una pierna cruzada y una pequeña sonrisa. Fue demasiado para procesar en un momento. Aún en el piso empecé a arrastrarme lejos de él hasta que lo escuché soltar una risa despacio. ¿Qué quiere de mí?, pregunté con la voz llena de temor. Esta noche vas a conocer la verdadera angustia y dolor. Vengo como un amigo, te ofrezco un refugio de todas las tormentas que te esperan, respondió. Lo que más deseaba era irme de ahí para no volver, pero no me podía levantar. Llegué a preguntarle de qué estaba hablando. Tu mamá está muerta, ella misma lo hizo, está en la cocina en este momento. La escena es horrible, incluso para mí. Lo dijo casi como si sintiera tristeza, pero su mirada decía otra cosa. Seguramente quieras evitar este camino y yo te puedo mostrar uno mejor. Sentí el frío recorrerme la nuca y la espalda al escuchar lo que me dijo, pero no podía creerle, no podía ser verdad. Le exigí explicaciones como al principio, con una valentía que no era real. Se rió de mí en mi cara. Solamente quiero ser tu amigo, dijo primero, y al darse cuenta de que su respuesta no me convencía, agregó: quiero que vengas en un viaje conmigo. Mi trabajo es noble y quiero que seas mi aprendiz. Cuando mi labor esté terminada, quizá entonces te puedas quedar con mi trabajo. Me apoyé en uno de los libreros para poder levantarme. Jamás le di la espalda mientras salía de la biblioteca. Deja de mentir, mi mamá no está muerta, no puede ser real. Invadido otra vez por el miedo. Cada palabra salía más despacio que la anterior. Podés verlo por tu cuenta, si así lo deseas, dijo haciendo un gesto hacia la puerta a mis espaldas. Di los últimos pasos que me faltaban. Ya tenía el picaporte en mi mano cuando dijo mi nombre. No pude evitarlo. Casi instintivamente me di vuelta. Tu camino no va a ser fácil. Si alguna vez sentís que ya no podés aguantar más, incluso si pasan muchos años, ya sabés dónde encontrarme. Terminó mientras hacía un gesto hacia la habitación. Di un portazo al salir, subí todas las escaleras que ya conocía de memoria y salí de la biblioteca. Busqué mi bicicleta donde la había dejado, me subí y empecé a pedalear con todas mis fuerzas. Al llegar a casa, la puerta de entrada estaba abierta. Entré con miedo, no podía ser verdad lo que me dijo ese hombre, y aún así las lágrimas empezaron a acumularse en mis ojos. Llamé a mi mamá muchas veces, pero no me contestó. Con el corazón en un puño, entré en la cocina y a día de hoy nunca supe por qué lo hizo. Llevo viviendo en esta ciudad toda mi vida y si bien de vez en cuando pasaba frente a la biblioteca, prácticamente no había entrado desde hace años. En otra ocasión, cuando ya tenía 20 años, junté el coraje para entrar una vez más. El miedo que había tenido de niño se había transformado en una especie de curiosidad. El interior del edificio estaba igual a como lo recordaba, excepto por un detalle. Donde antes había estado la puerta que daba al sótano, ahora solo había una pared firme. Aunque ya sabía la respuesta, le pregunté a la bibliotecaria de turno qué había pasado con esa habitación. Negó saber al respecto. Me dijo que nunca existió ningún sótano en el edificio. Incluso me aclaró que por ordenanza municipal ningún edificio público de nuestra ciudad puede tener un sótano. Dejando de lado ese episodio, hay algo que no te dije. Desde hace muchísimos años, desde aquel distante cumpleaños, ese aroma enfermizo no para de perseguirme. Esa maldita mezcla de cítricos y madera no se despega de mí. Cuando vi a mi madre en la cocina en medio de un río de su propia sangre, pude olerlo. Cuando estaba en la universidad y un hombre que decía ser mi padre tocó la puerta de mi edificio rogándome por plata, y cuando me negué empezó a pegarme, pude olerlo. Cuando mi esposa perdió a nuestro segundo hijo, ahí estaba ese característico olor. A medida que pasaban los años y mi esposa se enfermaba cada vez peor, podía olerlo casi todos los días. Ella falleció el año pasado y por primera vez en 50 años estoy completamente solo, pero el olor aún persiste, como si fuera una invitación. Hace pocos meses volví a la biblioteca pública y para mi sorpresa la puerta de madera estaba ahí mismo, donde yo siempre la había visto, pero no entré. En mis lentas caminatas de la tarde suelo pasar por enfrente de la biblioteca, pero nunca entro. Quizá
esta noche eso cambie. Quizá esta noche sí entre por esa puerta. Tengo miedo a la muerte, no lo puedo negar, pero cada día me da más miedo seguir con vida. El hombre viejo tenía razón, mi vida no fue fácil y dudo que a esta altura eso cambie. Suelta tu pesar, amigo, y no lo cargues más. Él me prometió alivio para mi dolor, un refugio. Entonces, ¿eso también sería verdad? Hay una sola forma de saber, y yo por suerte sé dónde encontrarlo.